Días a todos. Les doy la bienvenida a nuestro primer foro virtual Canadevi. El día de hoy platicaremos sobre la reactivación económica tras la pandemia. Un tema extraordinariamente importante, puesto que después de que hemos sido declarados como actividad esencial, pues esto nos permite retomar nuestras actividades en un periodo que está comprendido desde ahora y el 1 de junio. Y esto nos da tiempo para poder llevar e implementar los protocolos sugeridos por la Secretaría de Economía y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto ya están en su plataforma las disposiciones del seguro, en la plataforma del Seguro Social, las disposiciones para poder empezar a operar en nuestras empresas. De tal manera que para nuestra actividad y para la cadena de valor fue una gran noticia que hayamos sido declarados como actividad esencial y pues podemos retomar el rumbo de manera contundente y bueno, pues ciertamente con la nueva realidad en la cual nos vamos a enfrentar, pero es una muy buena noticia que podamos reactivar nuestra industria. Así pues, tengo el gusto de presentar a los expositores el día de hoy, que son dos, como ustedes lo saben, dos grandes expertos de vivienda. Le doy la bienvenida a Jorge Yarza, socio líder de Real Estate, Turismo, Infraestructura para Deloitte México. Ha sido directivo empresario y consejero de empresas líderes en desarrollo inmobiliario y banca hipotecaria. A la vez ha fungido como asesor de agencias gubernamentales nacionales y extranjeras e instituciones internacionales. Asimismo, ha sido vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la CEMIC, y de la Canadevi. También fue presidente de Uniapravi, así como miembro permanente del Consejo Coordinador Empresarial de la Vivienda. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, le doy la bienvenida a Antonio Peláez, consultor experto en eficiencia energética, en edificación y energía renovable, quien nos va a acompañar desde su natal España. Él es consultor experto en el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo a nivel mundial. Ha asesorado al gobierno de México en la implementación de la primera NAMA de vivienda sustentable, así como a los gobiernos de Bolivia y México en el fortalecimiento del marco regulatorio de la eficiencia energética en edificios. Desde 2020 coordina la asistencia técnica de Felicity a México, Brasil, Ecuador e Indonesia para el desarrollo de proyectos hacia el financiamiento climático. Bienvenido, Antonio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues sin más, los dejo con Daniel Morales, nuestro director general, para que nos explique la dinámica que vamos a seguir en esta web el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Agradezco la participación en este primer foro de Canadevi. En esta primera sesión vamos a identificar la relevancia macroeconómica del sector inmobiliario y de la vivienda en México. Y vamos a conocer cómo enfrenta Europa la crisis sanitaria y las medidas de reactivación del sector inmobiliario. Al final de la presentación de cada uno de los expositores vamos a recibir sus preguntas. Durante el propio desarrollo de las exposiciones nos pueden ir mandando sus participaciones vía el chat y vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Sin más, pues le damos la bienvenida al doctor Jorge Yarza para que nos platique sobre su exposición. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos los amigos y conocidos de Canadevi por la oportunidad de estar con ustedes. Les tenemos el día de hoy preparada una presentación que elaboramos con motivo de un seminario webinar que realizamos y donde tuvimos el gusto de tener a Gonzalo como nuestro invitado. Y en él lo que vamos a comentar es de lo general a lo particular.
qué está pasando en el mundo, cuáles son las implicaciones económicas de esta pandemia, y ahí irlo llevando a condiciones sobre el sector para después hacer comentarios más puntuales sobre algunos temas relevantes que tienen que ver con la administración del flujo de efectivo, la administración de los recursos humanos y temas que tienen que ver con liderazgo. Entonces, vamos a empezar la presentación. Le voy a pedir que cuando diga la última línea de la lámina, pasemos a la siguiente para poder llevar un buen ritmo dentro de la presentación. Este documento lo elaboramos en Deloitte con la participación de diferentes socios y directivos, nuestro economista en jefe y otros socios del área de estructuras, del área de recursos humanos y evidentemente la participación de Gonzalo. ¿Qué puntos vamos a ver? Pues el tema del impacto que tiene a nivel general, cómo nos afecta en México y en México relacionado con el entorno global, cómo nos puede pegar en el sector inmobiliario y ya nos está dando una serie de efectos. Y también hay un reto, cómo cuantificamos la incertidumbre en tiempos de incertidumbre, en tiempos de volatilidad. Y finalmente vamos viendo en algunos temas de resiliencia que nos permitan recuperar y prosperar. Adelante. Bien. Este evento que estamos viviendo tiene factores que en la humanidad no hemos experimentado a la velocidad y con los niveles de información que tenemos nunca antes en nuestra historia. Es un tema que está afectando las grandes economías. Traemos un nivel de contagio creciente y es una condición en la cual hay mucha incertidumbre en cuanto al impacto que tiene esto en salud, en su tratamiento, en el factor de contagio y su mortandad. El impacto que tiene esto, ya rebasamos los 4 millones de contagiados confirmados, aparte de las estimaciones que existen de que hay una población que ha tenido síntomas muy ligeros y que no han sido probados para confirmar si tienen o no han tenido el COVID. Sigue, por favor. Ahora, ¿por qué nos está afectando en el tema económico? Pues por 3 razones. Pues las empresas han detenido sus operaciones, se ha detenido la dinámica de viajes y de logística y la suspensión de escuelas y servicios recreativos. La consecuencia es un menor flujo comercial, un menor tránsito de personas y esto a su vez tiene un impacto sobre el consumo del gasto de las familias. Con esto bajan los niveles de producción e inversión, se genera un menor consumo, cierre de empresas, despido de empleados. Y eso es en cuanto al mercado interno en ese círculo que en este momento trae una espiral descendente y que esperamos que esto pueda ser cambiado en los próximos meses. También hay un efecto internacional. Vamos a sufrir una caída de remesas, porque este tema también está afectando ese potente insumo de flujos desde los Estados Unidos principalmente, que es superior a lo que tenemos de divisas en el turismo, en la inversión extranjera directa y en las actividades petroleras. Las remesas se han convertido en una parte importante de nuestros flujos monetarios. Y esto puede tener una segunda ronda donde tengamos un contagio hacia el sector financiero y con estas condiciones nos llevaría a un círculo donde tendríamos una menor recaudación fiscal, mayor déficit y finalmente un reto para mantener lo que serían el atractivo de los capitales e inversión nacional y extranjera que requiere grado de inversión para mantenerse en México.
Entonces, esto hay el riesgo de que podamos sufrir nuestra calificación y no es un tema teórico, es un tema donde hay restricciones muy reales. Aquí lo que les puedo comentar es en pláticas con directivos del Banco de México y de la CNB, hay un movimiento global donde se está haciendo un planteamiento de condiciones de excepción, generarían reglas de excepción para tener un ajuste en los mecanismos tanto de contabilidad al sistema financiero y bancario, como temas de reserva e incluso calificación, dado que es un tema que afecta globalmente a las economías, y esto podría generar un espacio de un poco más de tolerancia para que evitar que se caiga en una espiral más por aspectos de regulación y calificación que por realidades, que es lo que nos estamos enfrentando como una economía global. La siguiente. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, pues caídas de que no habíamos visto en el mundo desde hace casi 100 años. Una caída en Estados Unidos de cerca del 6%. En Alemania la expectativa es una caída del 7% y en la zona europea del 7.5%. China, la última revisión, ya vamos más cercanos al 0 que al 1%. Y en Japón la expectativa es una caída del 5% del PIB. La siguiente. En cuanto al contexto de América Latina, pues yo les diría que la banda de la caída que se espera va a estar entre el -3,5 y el -6. Para las economías más grandes que son Brasil, México, Argentina, veremos unas caídas cercanas al 6%. Y respecto a lo que se había pronosticado, pues hay una diferencia importante. Al principio del año esperábamos un crecimiento del 1%, vamos a terminar con una caída del -6%, y los brasileños esperaban crecer y ahora esperan un decremento en su economía entre el 5 y el 6,5%. Vamos a la que sigue. Ahora bien, en México, ¿en qué nos va a pegar? Es una menor actividad global. En todos los sectores, turismo es uno de los sectores de que se va a tardar más en recuperar. Se han reactivado algunas cadenas de valor. Sin embargo, el consumo en general en el mundo va a ser menor que el que tuvimos en años anteriores. Una caída en precios de commodities, incluido el petróleo. Una interrupción en todo lo que son las cadenas de valor. Una menor demanda de servicios turísticos, caídas de remesas y una mayor adversión al riesgo que impacta al sistema financiero. Evidentemente se está trabajando en programas para apoyo a deudores, sin embargo, a fin de cuentas sí hay factores de riesgo que son superiores a los que tuvimos hace solo unos pocos meses. ¿La que sigue? Los sectores que van a tener una afectación mayor, indiscutiblemente el tema del transporte, el tema de turismo, servicios inmobiliarios y los servicios educativos y profesionales. Y en términos del empleo, pues estas actividades constituyen prácticamente el 60% de las actividades. De ahí la importancia de lo que mencionaba Gonzalo, es una actividad donde el empleo es particularmente relevante y más por los segmentos donde tenemos un empleo importante en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria y de vivienda. Atiende a esa base de la pirámide que están en el esquema de una economía mixta, algunos ya en economía formal, pero que toca a un sector amplio y que tiene pocos ingresos y en algunas ocasiones viven al día. Por eso es tan importante que el sector del desarrollo inmobiliario y la vivienda actúen como un motor de fomento al empleo y revertir este círculo vicioso que tenemos y convertirlo en un círculo virtuoso donde el empleo nos vuelva a generar consumo, nos dé mayor seguridad y podamos avanzar a restablecer niveles de una actividad económica en los próximos meses. Adelante.
¿Qué nos ha pasado? Bueno, la verdad, la caída que tenemos del empleo formal es la más dramática que hemos tenido en los últimos 40 años. La caída en empleo formal, que son los indicadores del Seguro Social, pues llevamos ya perdidos más de 600,000 empleos, y eso es lo que contamos como economía formal. Como todos sabemos, esto arrastra los empleos de la economía mixta e informal de una manera todavía más dramática. Y el otro tema que es importante es que el 44% de los empleos se han perdido en empresas que tienen menos de 250 colaboradores en sus plantillas. Entonces, si bien hay caídas en las grandes empresas, esta problemática está arrastrando a las medianas y pequeñas empresas de una manera particularmente relevante. Vamos a la que sigue. Y la actividad industrial también trae una condición donde las encuestas llevan a que la gente espera menos actividad hacia adelante. Ahora, lo que vemos en la lámina de la derecha tiene que ver con una de las actividades que actúa como próxima al tema de vivienda, que es el sector automotriz, que al tener estas caídas de producción, pues va ligada al consumo a los que se llaman los grandes consumos en las familias, que es principalmente la vivienda, los automóviles y lo que son la línea blanca. Entonces, lo que ocurre en el sector automotriz en muchas ocasiones explica de manera anticipada lo que nos puede ocurrir en el sector de la vivienda. ¿La que sigue? En cuanto al tránsito, que es un indicador de cómo están las actividades, lo que ha caído más dramáticamente son espacios recreativos, cines, restaurantes, parques, las estaciones de transporte público y el tema de lugares de trabajo. ¿Qué es lo que ha caído menos? Pues el tema de supermercados y farmacias, donde tenemos una caída sí en el tráfico, pero sigue habiendo una movilidad importante. ¿La que sigue? ¿Dónde estamos en la tabla de los riesgos para la calificación mexicana? Bueno, Pemex estamos en la rayita, estamos 2 calificaciones para mantener el grado de inversión, y realmente ahorita la única que tenemos arriba es Standard & Poor's, y en las otras, que es la calificación de México, todavía estamos en el grado medio de inversión, pero nos estamos acercando peligrosamente al tema de esa raya donde perdemos el grado de inversión y nos convertimos en capital especulativo con todo lo que implica. Esto no es nada más un tema de voluntades ni tampoco de condiciones, de posiciones políticas. Hay fondos de inversión que en su mandato tienen la condición de que para invertir tiene que tener grado de inversión. Es un tema de imposibilidad de los grandes fondos de pensión para invertir, por bien que les caiga a México, en un país o en una empresa que ha perdido ese grado. Entonces, es uno de los temas que sabemos que está muy alto en la agenda de todo lo que es el sector financiero de nuestro país, y seguramente veremos algunas estrategias y anuncios en el corto plazo, particularmente el secretario Herrera, buscando esquemas de fomento al empleo que tenga como consecuencia una estabilización en la demanda y que nos permita revertir el círculo que platicaba yo hace unos minutos para convertirlo en un círculo virtuoso y que en el tiempo recuperemos las condiciones generales. La siguiente. ¿Cómo pronosticamos? Bueno, el primer trimestre salió mal, pero el siguiente trimestre el impacto económico es donde vamos a ver una serie de consecuencias. Esperaríamos una caída dramática del Producto Interno Bruto y de ahí empezar a iniciar una lenta recuperación para que finalmente en el año terminemos anualmente. ¿Sigue? ¿Qué escenarios vemos? Y lo vemos con diferentes probabilidades. El esquema de una rápida contención, donde se tomen medidas
inmediata si la economía responda muy rápidamente. Lo veríamos como el escenario V. Después el escenario que hemos llamado el año perdido, el año donde nos estamos defendiendo, estamos tratando de entender lo que pasó y empieza la recuperación hacia septiembre. Y el final, que es el que menos probabilidades le vemos por la serie de medidas que hay, de caer casi en una economía de guerra con una caída cercana al 10%. Nosotros nos inclinamos a pensar de que va a ser un esquema de una recuperación en U, una caída que va a estar entre el 6 y el 8% y que dependerá en gran medida de los apoyos que se puedan detonar parte de la seguridad del gobierno. Pasamos a la siguiente. Bien. ¿Cómo estamos viendo el sector? Y aquí lo que traemos es, pues, cómo estaba el tema de unidades. Y ya veníamos con una caída. La industria viene cayendo desde 2016, 2017, 2018, lo vimos como un mal año respecto al anterior, y 2019 aún peor. El tema de lo que son las condiciones y la certidumbre y las ganas de invertir en vivienda han venido cayendo, y en 2019 a 2020 vemos esta caída más importante. Creemos que esto va a tener un rebote en el año 2021 y en ese sentido lo que veríamos es un año 2020 particularmente bajo, también derivado de problemas en la oferta y en la demanda. Del lado de la oferta, el haber reducido el ritmo de producción y los esquemas también de apoyo a la base de la pirámide, el sector de vivienda económica con subsidios, pues eso es un factor importante en la pérdida de demanda. Una vez que se tienen las obras, todo el mundo lo sabemos. No es una condición que mañana sube uno el switch y ya vuelve a operar. Se tardan. Hay proyectos que se detuvieron, que van a llevar a recontrataciones, a recotizaciones. Hay insumos de que están con cambios en sus precios, algunos por condiciones de producción, otros por condiciones de paridad. Entonces, eso nos va a llevar a que la oferta en el año 2020 nosotros anticipamos que va a ser una oferta particularmente baja en la historia de la promoción de vivienda, la más baja en los últimos 30 años. Y de ahí regresaremos a un tema donde se vaya regresando a niveles de arriba de 250,000 viviendas para el año final del 2021-2022. Y con estas condiciones, pues va a depender mucho de los apoyos financieros, fiscales e inversión en promoción, que son clave para evitar la insolvencia y reactivar la actividad inmobiliaria en el mediano plazo. Gonzalo ha estado muy activo con toda la mesa directiva en el desarrollo de soluciones junto con la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, creemos de que debe de haber ahí un esquema que veamos que ayude a resolver los retos que se tienen, los plazos para los créditos puente, de particular manera la salida a través de esquemas hipotecarios. ¿La que sigue? ¿Cómo se ve este esquema en los diferentes tramos de la tubería? Bueno, la parte del desarrollador de vivienda, pues, por una serie de medidas, pues ha sufrido en las condiciones que se tienen, y habrá que tener un esquema de recuperación. Algunos estados y ciudades han generado apoyos financieros. También esta crisis se está dando de manera diferenciada por región, tanto por voluntades políticas como por condiciones de la propia estructura de la economía. Hay ciudades de nuestro país donde la economía mixta predomina sobre la economía más formal, y eso deriva
en las condiciones que se tienen. Los proveedores pues estamos sufriendo un efecto de látigo, y ese efecto de látigo nos ha llevado a que también se han detenido esas operaciones, y el sector inmobiliario, que es una actividad clave y que complementa la vivienda, la calidad de lo que podamos hacer en el sector inmobiliario depende en gran medida de la accesibilidad a soluciones financieras, tanto de la oferta como del sistema hipotecario. Y también hay que mencionar el tema de inmuebles en renta. Los inmuebles en renta, particularmente lo que se tiene en esquemas de largo plazo, las fibras tanto comerciales como industriales, han sufrido derivado de esta incertidumbre sobre el pago de las rentas en el mediano plazo, y esto ha sobrecastigado al sector inmobiliario. La caída de las acciones en los últimos 4 meses de las principales fibras anda rondando entre el 60 y 75%. Y eso genera un clima de inversión porque frente a muchos analistas e inversionistas ven el tema inmobiliario en su conjunto y sobrecastigan el riesgo sobre una actividad. Por eso es importante tenerlo en el radar. Si bien el tema de la promoción de vivienda es una actividad muy específica, se contamina respecto a los análisis que se hacen sobre el sector inmobiliario en su conjunto. Vamos a la siguiente. Aquí es, siendo una actividad que está ligada a varios sectores de la economía, lo que le sucede al PIB de la vivienda es que tiene un efecto multiplicador. Cuando el PIB crece, crecemos por encima del PIB. Y cuando el PIB crece, decrecemos por encima del decrecimiento del PIB. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso tienes ese efecto multiplicador, y cuando le vaya mal a la economía en general, vamos a tener una repercusión mayor en el sector de la vivienda. En términos de riesgos estratégicos y riesgos de mercado, hay que verlos en términos de la volatilidad que tienen los clientes y su perfilamiento, el reto que existen en el capital de trabajo para mantener clientes a como dé lugar, y se va a dar de una manera diferenciada en diferentes plazas de la República. Lo que podemos ver en la gráfica que está del lado derecho, tenemos una condición donde vemos los diferentes niveles de vivienda formal y de autoproducción. Mientras más formal es la vivienda, mayor certeza jurídica se da, se genera patrimonio, tiene eficiencias claras de economías de escala, cumplen con una serie de regulaciones, y definitivamente la vivienda formal contribuye a la infraestructura de ciudades competitivas, que es uno de los elementos más importantes. El planteamiento de cómo vamos a desarrollar ciudades que sean más inteligentes, más sustentables y más competitivas. Y ahí definitivamente el rol de la vivienda formal es la solución. Es una realidad que en México convivimos con la vivienda autoproducida y la autoproducida formal, la puedes tener en fraccionamientos. Pero sin duda, en el mundo y en la historia, lo que ha contribuido a desarrollar ciudades competitivas es la vivienda formal. Los desarrollos urbanos más integrados y que se cumple con una normatividad y se tiene la certeza jurídica sobre lo que se construyó. ¿A qué sigue? Ahora bien, ¿qué hacer? Pues depende de dónde está cada uno de los proyectos, depende de su condición de mercado, pero a grandes rasgos, si estamos en las etapas iniciales, la ventaja es que esa etapa de planeación no requiere mayores inversiones y se puede administrar los tiempos. Entonces, hay que aprovechar esta pausa para hacer procesos de planeación, procesos de gestión. Si se está en el inicio del proyecto, retos importantes y evaluar claramente
si conviene detonar el proyecto o conviene hacer una pausa y esperar a que la curva de demanda se recupere hacia los siguientes meses. Si estamos en la etapa de construcción, no hay nada peor que un proyecto a medias. Entonces, el reto ahí es qué se tiene que hacer para tener inventario entregable, trabajar mucho en los clientes, manejo del flujo de efectivo, todo lo que sea superfluo, draconianamente minimizarlo. Y finalmente, si estamos en la etapa de entrega del proyecto, retener los clientes a como dé lugar, operar con la máxima eficiencia y lograr que lleguemos a la escrituración. Ya hay algunas propuestas para que se pueda escriturar y no se desperfilen los clientes. No hay que confiarse, lo más escaso van a ser clientes dispuestos a tomar viviendas terminadas. Y esto permite también liberar el pago a créditos puente y no caer en la situación donde el taxímetro de los intereses sigue caminando y minimizarlo. Entonces, las recomendaciones tendrán que ser mucho dependiendo de en qué etapa está el proyecto y las condiciones de mercado que se tienen. La siguiente, por favor. Grandes planteamientos, pues el tema de construcción, qué se tiene que hacer para dar la continuidad operativa. Ya dio una introducción Gonzalo, que estamos en espera de las reglas que se puedan poner. Canadevi tiene la ventaja de tener una conglomeración de empresas donde les permite hacer una estrategia de autorregulación, creo yo que sería el camino. El tema de comercialización, la demanda nos va a cambiar, las condiciones digitales, si no tiene una plataforma digital eficiente, ya llegaron tarde, tienen que invertirle, la gente ha hecho mucha prospectación digital y están esperando para tomar el tema de realidades. Operación y personal, cómo se disminuyen los costos, retos de enfrentar compromisos laborales y sindicales, la comunicación y liderazgo son fundamentales, tener al equipo comunicado, el nivel de incertidumbre, el nivel de tensión, está manifiesto en el ambiente social. Entonces hay que administrarlo y tratar de hacer un planteamiento de qué es lo que sigue. Y finalmente los financieros, pues hay que ver el tema de contar con la liquidez, administrar el flujo y el capital de trabajo y estar muy cercanos con todas las opciones financieras. Y de estas opciones financieras, aquellas que están buscando resolverse como una condición sectorial. Los bancos, por su naturaleza, están obligados a ver caso por caso. Entonces, la recomendación aquí sería estar muy cerca de sus proveedores y de sus bancos y toda la liquidez que puedan tomar, tómenla. La que sigue, por favor. Bien, aquí voy a navegar muy rápido, ahí Gonzalo lo sabe mejor que nosotros, simplemente la presentación que nos compartió. Vámonos a la última lámina de la presentación de Gonzalo, si son tan amables. Esta presentación estará disponible para los asistentes. Entonces, acciones a futuro, simplemente, y ahí Gonzalo, con tu venia, nada más la voy a leer porque tú fuiste el que la construyó. Es, número uno, lograr que el sector sea considerado como actividad esencial. El segundo, convencer al gobierno federal sobre la importancia de construcción de vivienda nueva. Y aquí mucho de la agenda va a estar enfocada al fomento del empleo. No es un tema que no sepamos, pero los niveles de empatía mutua gobierno-empresa han tenido mejores momentos en nuestra historia. Entonces, la agenda común que se está encontrándose es el fomento al empleo. Más que esta percepción de que se está rescatando empresas, es un tema de cómo se genera empleo y quienes generan más empleo son los empresarios, pero tiene que ser la agenda puesta hacia el empleo. Dinamizar el mercado con productos que en este momento estén funcionando, regresar a temas de vivienda de renta con opción a compra, esquemas de venta a plazo,
esquemas de escrituración y después tener el tema de construcción, como los productos tienen algunos bancos, concretar los proyectos estratégicos con los organismos de vivienda y sociedad hipotecaria federal, que es la agenda que ha manejado muy bien Canadevi, y más con esta alianza con la ADI y con la CEMIC. Entonces ese tema es prioritario, y repensar los proyectos entendiendo en qué plazas está, la condición de mercado y en qué etapa del proyecto se tiene. Vamos a la siguiente. Adelante. Y aquí lo que yo les diría es, el reto es la liquidez, la pérdida del capital humano. Cuesta trabajo retener el capital humano, y una vez que salió, es difícil volverlo a encontrar. Si bien está esta oportunidad de la recontratación, se pierden los ritmos. Y el otro es el riesgo de la empresa. A todas luces hay que defender que no tengamos proyectos fallidos y que contaminen la marca. Muchos de los desarrollos llevan años construyendo una marca, y hay que administrar muy bien que la solidez de la empresa, su capacidad de supervivencia, y si realmente hay que hacer un esquema de mitigación, hacerlo de la manera que menos dañe la marca. Hacia adelante. Temas que vemos como retos es la recuperación de la confianza. Esa es una estrategia donde todo el sector tiene que ir junto. La recuperación de la confianza va a depender de las campañas, de que se pueda transmitir. La gente va a haber perdido parte de su ahorro en esta contingencia, y los enganches van a ser escasos. Tener claro que va a haber una diferencia entre plazas. Hay plazas que están muy golpeadas y otras que pudieron pasar por esta condición de la contingencia un poco mejor. Y el reto es también la inversión en el tema de desarrollo. El desarrollo de la capacidad de compra de los consumidores, el desarrollo de la inversión en el sector de la vivienda y el desarrollo urbano, como prioridad también de los gobiernos municipales y estatales, la federación, las entidades, la banca, y comunicar por qué es importante el desarrollar esta industria. ¿La que sigue? ¿Qué le va a pasar al consumidor? Y esto es el comportamiento que anticipamos para la clase media mexicana. Precrisis teníamos un patrón de consumo, viene el aislamiento, hay una pérdida del poder adquisitivo, la gente está ganando menos, seguramente no hay bonos, seguramente han tomado de sus ahorros, y el consumidor va a salir con una capacidad de compra diferente. El consumidor va a haber cambiado, va a ser más cauteloso, y también va a tener menos ahorro y posiblemente menos ingresos. Entonces, esto hay que entenderlo, porque muchos de nuestros clientes teníamos perfilados van a tener que entrar en un proceso de resignación. No les va a alcanzar para lo que habían trabajado y se imaginaban tampoco hace unos meses, pero esa es la realidad. La realidad es que vamos a ver esta condición y allí hay que adecuarse. Eso no quiere decir que no haya clientes, simplemente que los clientes van a haber cambiado en sus capacidades y hay que buscar cómo se compensa este proceso. Vamos a la que sigue. En esta matriz de 9 cuadrantes, lo que tenemos son cómo gana la gente el dinero, si es formal, mixto o informal, y los niveles de ingresos. Este es el número de familias que tenemos en México para cada uno de estos segmentos de la población. Lo que estamos anticipando es que alguna parte de estas familias van a pasar del esquema formal al esquema economía mixto, que no quiere decir que es totalmente informal, y también vamos a ver un proceso de resignación donde los consumidores pues no les va a alcanzar para lo que esperaban. Producto de una disminución también del empleo formal. Vemos que el mercado laboral va a buscar esquemas de compensación variable.
y también veremos un tema de ahorro y de gasto disponible. Finalmente, ¿en qué se traduce esto para el desarrollo de vivienda? En que algunas familias tendrán que ajustar sus expectativas de compra y solución habitacional. Entonces, si alguien estaba pensando en el producto que siempre era de mayor tamaño, habrá que ajustarlo, o bien tomar aquellos clientes del segmento que estaba justo en el nicho superior, porque lo que les va a alcanzar es una vivienda un poco menor. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo vemos, este escenario medio que les hablábamos? Y aquí lo que tomamos es qué anticipamos en términos de los crecimientos y evolución por diferentes rubros de consumo. El tema de alimentos ha subido. Ha habido un tema donde la gente gasta más en alimentos de lo que gastaba antes. Algunos hicieron sus provisiones, los que pudieron. El tema de todo lo que es el retail, el tema comercial en lo general, bajará. Si bien puede haber estas cuestiones de internet, eso es simplemente para mitigar lo que es el consumo y la gente está siendo más cautelosa. El tema de automóviles, que es uno de los aproximadores más importantes, tendrá una caída dramática en estos meses. No es una cuestión que sea de supervivencia, se puede diferir. El tema de línea blanca va a tener una curva también de caída. Y el tema de vivienda, el proceso de cierre de una compra de vivienda lleva meses. Entonces vamos a tener un efecto ligeramente atrasado. Lo que estamos firmando hoy son prospecciones que empezaron hace 2, 3, 4 meses, donde hubo una manifestación de interés. Entonces vamos a tener una curva donde nuestra caída más dramática estará entre los meses 5 y 8, y después iremos teniendo una recuperación paulatina. Pero definitivamente es una recuperación que nosotros vemos hacia los próximos 12, 16 meses para regresar a los niveles que tuvimos al cierre del 2019. Vamos a la siguiente. Ahora, aquí muy rápido es simplemente, todavía estamos en esta curva que va subiendo. Vamos a la que sigue. Retos que puede haber aquí, simplemente la historia de que hace 100 años la pandemia de la influenza española, en San Luis, Missouri hicieron contingencia, en Filadelfia no, esta fue la consecuencia. Vamos a la que sigue. Y lo que sí podemos anticipar es de que si bien hay este tema del pico de la pandemia, después puede haber algunos brotes que habrá que administrar. Se perdió el sonido. Sí, a ver. Ya, listo. ¿Se escucha? Y ahora sí. Perfecto, sí, yo creo que es la saturación que tenemos, pero vamos avanzando. La que sigue, por favor. La que sigue, estos son los escenarios que planteamos. Aquí simplemente detallamos un poco más qué le puede pasar al sector y por lo que serían los trimestres, qué podríamos esperar y la verdad vemos que tendremos proyectos donde habrá que cerrarlos y cuidar con mucho cuidado la liquidez, las líneas de crédito y modo de supervivencia. ¿La que sigue? Retos, y aquí simplemente son algunas cosas de la administración del efectivo. Voy a ir muy rápido. El tema de conciliar la administración del capital trabajo. Casi que hay que administrar la chequera diario. ¿Qué se puede lograr de apalancamiento con proveedores clave? Condiciones para generar capital trabajo. Todo gasto discrecional, detenerlo. No se mueve un peso sin la aprobación del director general. Revisión de los pagos críticos para el negocio. ¿Qué gastos son fundamentales para mantener la operación? Buscar convertir costos fijos en variables
lo más posible, incluso el tema de laborales, gastos de capital, negociaciones con su banco, prioridad estar todos los días en la línea con el banco para saber y explicar cómo vamos. Y financiamiento, vemos difícil el entorno de nuevas líneas, si bien hay actividad, el nivel de cautela e incluso la presentación ante los comités de crédito, pues con qué estudio de mercado se hace, ¿no? Lleva una reflexión que está acomodándose el consumidor, y esto lleva a que la administración de los propios comités va a ser más lenta en el corto plazo. Hay que hacerlo y hay que reaccionar rápido a estas condiciones, y una revisión, todos los gastos y activos no operativos, tomar decisiones, no malbaratar, pero estar muy consciente que la liquidez es la regla de la supervivencia en las crisis. La que sigue, por favor. Temas laborales. El incremento de desempleo en los trabajadores de la industria de la construcción ha sido brutal. La estimación nacional anda rondando ya los 130,000 empleos. Incremento en el número de demandas laborales individuales, sí, se está dando esta condición. Todo se puede hacer, hay que hacerlo bien. El incremento en número de acciones colectivas por parte de sindicatos, también hay que reconocerlo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí hay una condición donde algunos sindicatos están tomando posiciones más duras de lo que venían antes, y es parte del hueco que está generando. Peleando algunos sindicatos un poco más radicales o más rudos, titularidades de los contratos, movimientos sin sustento legal, acciones violentas intimidando a proveedores y a contratistas, y esto está ocurriendo en diferentes sectores, y también hay algunos que traen algo de mano negra, y hay que estar muy cuidadosos en esa condición. Bajo la bandera del sindicalismo hay también algunas condiciones del crimen organizado. Vamos a la que sigue. La que sigue. Bueno, finalmente yo lo que quiero reflexionar con ustedes es un tema de liderazgo. Y lo que yo los invito es a todos los que son empresarios, los que son directivos, los que tenemos alguna función, pues hay que regresar y diseñar con el corazón. Hay que pensar profundamente por qué nos motiva tener una empresa, cuál es el ADN, y reforzarlo. Regresar a la misión ante todo. Hay que poner las energías en el tema de supervivencia, en conservar la marca, en hacer las cosas bien. El tema de comunicación es fundamental. Hay que adueñarse de esta narrativa. Planteen casi que en la entrada de cada una de sus oficinas el persinador donde digan: hay que adueñarse de la narrativa. Vamos a salir adelante, tenemos que trabajar en estas condiciones, hay que ahorrar. ¿Cómo hacemos para trabajar en equipo? El otro tema es: lo bueno está peleado con lo perfecto, que no les dé el análisis parálisis. Hay que reaccionar con lo mejor de información que se tiene. Quizás no sea lo perfecto, pero es mejor una decisión oportuna, buena, que una perfecta fuera de tiempo. Y abrazar la visión a largo plazo. Vamos a sobrevivir estas crisis no sin que haya pérdidas en este ciclo, ¿no? Pérdidas de empresa, pérdidas de empleo, pero el sector en su conjunto va a sobrevivir. Los estructurales de México están ahí. Entonces, el reto es un sector que se requiere en México. Vamos a requerir pasar de 30 millones de familias ocupando viviendas a 42 millones de familias ocupando viviendas en los próximos 15 años. Esa es la estructura de nuestro país. Entonces, hay que abrazar esta visión de largo plazo y hay que regresar a la esencia y promoverla potentemente dentro de la organización. Y finalmente, 3 ideas para terminar mi participación. Trabajen con un escenario de urgencia con el equipo directivo en crisis.
Todo urge para mañana, pensarlo, compartirlo, comunicarlo y reaccionar. Mantener las líneas de comunicación con todas las partes interesadas y fortalecer tus relaciones con tus clientes. Particularmente con la parte de proveedores, sé innovador, revisa y reevalúa. Finalmente, trabaja con tu entorno, colegas y colaboradores. Es fundamental en estos momentos de crisis que Canadevi esté muy unida, y Canadevi con sus proveedores. Las propuestas hacen sentido cuando vamos todos unidos. Cuando nos dividimos o nos dividen, nos impide movernos en la dirección de visión de trabajar por un país, por una industria, por una empresa, y yo diría de que unidos tenemos la fuerza, solos podríamos hasta dar risa. Entonces, estemos muy unidos, veamos el futuro con el optimismo que vamos a salir de esta crisis, hay que trabajarle, y estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos, como siempre, tu participación, muy interesante. Y si nos lo permites, vamos a pasar a la presentación de Antonio Peláez, y al final hacemos las reflexiones y las preguntas que nos han llegado vía las plataformas. Entonces, ahora escucharemos a Antonio Peláez para conocer cómo enfrenta Europa la crisis sanitaria y las medidas de reactivación en el sector inmobiliario. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por tu participación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Gonzalo, al presidente de la Canadevi, a los colegas de la Canadevi que siempre se acuerdan de mí por el tiempo que trabajamos juntos en México, y también agradecer a todos y cada uno de vosotros, porque si estáis atendiendo el webinar es porque estáis preocupados por la situación del sector de la vivienda en México y por la situación a nivel general. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien. Sí, verdad. Ok. Pues si podemos ir pasando la presentación un poquito más adelante, dirán, bueno, ¿y por qué invita a la Canadevi a este señor Antonio que está trabajando desde España para que nos cuente qué está pasando en España? Bueno, yo le iría un poquito más adelante a contarles que actualmente trabajo en España, también trabajo en México, también trabajo en Indonesia, trabajo en Ecuador y trabajo en Perú. Si ustedes ven el ranking de riesgo que tenemos ahora mismo, pues tengo la suerte de colaborar con 4 países que están entre los 20 países con un riesgo más alto, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que quizás algunas de las lecciones aprendidas que tenemos en España y en estos países puedan ser lecciones aprendidas que se puedan tomar en México para intentar paliar el gran efecto que va a tener esta crisis en la economía de las empresas y en la economía de las personas también, ¿no? Anticiparles que España es un país que está dentro de la Unión Europea, que cuenta con el apoyo de los 27 para tomar decisiones a nivel político, pero que desafortunadamente la gestión de la crisis del COVID-19 no ha tenido una implicación muy alta. Esperemos que las medidas que la Unión Europea pueda poner en marcha vayan enfocadas a una reactivación más rápida de los sectores productivos, de los sectores económicos, que permitan que la crisis tenga la menor duración posible. Hay 2 tendencias en Europa que nos hablan de distintos mecanismos para hacer frente a la gestión de la crisis del COVID. Una fue propuesta por el gobierno de España, donde se intentaba movilizar una cantidad inmensa de recursos, más de 1 billón de euros, para hacer transferencias directas a los países más afectados por la pandemia. Claro, eso tiene una implicación muy alta porque para movilizar tantos recursos hace falta emitir garantías soberanas de todos y cada uno de los países bajo mecanismos conjuntos de la Unión Europea. Eso no ha sido posible a día de hoy y actualmente hemos conocido una propuesta de Francia y Alemania donde prevé la movilización de 500.000 millones de euros para los países más dañados por la pandemia del COVID.
Y ahora entramos en la disputa entre distintos países. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de financiación? ¿Transferencias directas? ¿Van a ser deuda? ¿Qué tipo de deuda podría ser? ¿Qué tipo de condiciones van a poner los países que están en una situación económica más favorable? En definitiva, no lo sabemos. La Unión Europea nos ha servido durante mucho tiempo para articular políticas a nivel europeo, pero lo que sí ha demostrado es que a corto plazo no es una herramienta que, digamos, sea muy factible y que nos permita tomar decisiones rápidas. La que sigue, por favor. En España, la gestión del COVID puede tener dos puntos de vista diferenciados. El punto de vista de la sociedad que está viendo la utilización de herramientas que la Constitución permite para articular y restringir ciertas actividades y ciertas libertades de los ciudadanos. Es lo que en España se ha dado a conocer como el famoso estado de alarma. El estado de alarma es una figura constitucional que permite darle unas ciertas atribuciones al gobierno para poner límites a ciertas libertades de las personas. Después de la comunicación de la Comunidad de Madrid del cierre de los colegios del 11 de marzo de este año, el gobierno de España vio que necesitaba tomar alguna medida para intentar mitigar el gran impacto que se le venía encima. No solo impacto sanitario, sino también el impacto político. Y anunció el estado de alarma con el objetivo de limitar el movimiento de las personas, con el objetivo de confinar a las personas en su domicilio, impidiendo que la extensión de la epidemia fuera mayor. Ahí vamos viendo distintos escenarios en tiempo que ha ido proponiendo el gobierno de España para ir regulando las libertades de movimiento de las personas. En definitiva, para ir fortaleciendo o flexibilizando el confinamiento de las personas y a la vez para ir impactando en determinados sectores productivos. Desde el principio de la declaración del estado de alarma y de la declaración del confinamiento de la población, se declaró que el sector de la construcción y la edificación es un sector esencial en España. De hecho, la gente seguía yendo a su obra, la gente seguía yendo a trabajar, los empresarios seguían produciendo, seguían generando actividad económica, pero con una incertidumbre muy grande. El sector de la edificación y el sector de la construcción en España tienen dos figuras que son muy importantes, que son los arquitectos y los ingenieros de edificación. Los arquitectos e ingenieros se unieron como colectivo, dada la incertidumbre que había por las responsabilidades civiles y penales, y le solicitaron formalmente al gobierno el 24 de marzo la paralización de todas las obras de construcción. Esto, a diferencia de lo que ha pasado en México, que la Canadevi y otros actores del sector privado han tenido que impulsar que se declare como actividad esencial el sector de la construcción y el de la edificación, en España se vio que era necesario parar la actividad. ¿Por qué? Porque las responsabilidades penales que se podrían derivar para ciertos técnicos, arquitectos, ingenieros, en el caso de contagios por no poder cumplir los protocolos de seguridad dictados por el Ministerio de Sanidad, hicieron que la situación fuera un poquito compleja. Si vamos a la siguiente, por favor. Por ese motivo se tuvieron que poner en marcha una serie de iniciativas que veremos más adelante. Pero desde el primer momento, como decíamos, el gobierno vio que el sector de la construcción es un sector importantísimo para España y que da empleo a una gran cantidad de personas, que tiene una influencia muy grande en el Producto Interior Bruto, y lo que hizo fue incluir ciertas medidas para flexibilizar la producción en el sector de la construcción. Todos los directores residentes de obra, todos los arquitectos, ingenieros, todos los estudios de arquitectura pudieron contar con la posibilidad de trabajar a distancia. Se estableció un diálogo entre empresas y empleados para adaptar los horarios y reducir la jornada y limitar también desde el punto de vista del transporte público los picos de uso de los servicios públicos de transporte y limitar los potenciales contactos. También se abrió una discusión entre los distintos actores sociales, gobierno y empresarios, sobre los procedimientos para la suspensión de contratos. Eso derivó en la búsqueda de figuras que pudieran aliviar el impacto económico de la potencial bajada en la producción de determinadas empresas, sobre todo empresas pequeñas y medianas y empresas dedicadas al sector de la rehabilitación,
en el soporte de los costes laborales de sus empleados. El gobierno, con la interlocución de los agentes sociales, definió que una de las medidas que podrían ser factibles son los expedientes de regulación temporales de empleo, que los expedientes de regulación temporal de empleo son un instrumento que lleva funcionando en España desde hace muchísimos años, que permite la suspensión completa de las actividades de un trabajador o la reducción de la jornada laboral por determinadas causas. ¿Cuáles serían esas causas? Pueden ser causas técnicas, causas económicas, causas organizativas o causas de producción. Esto ha sido un alivio para los empresarios, ya que las empresas del sector de la edificación y de la construcción que han creído que era conveniente paralizar la obra de manera unilateral por el motivo que consideraban más oportuno, tenían la posibilidad de enviar a los trabajadores a unos ERTE, donde el gobierno se hace cargo de parte de los salarios de los trabajadores, la empresa participa en un porcentaje también del salario del trabajador, y lo que se fijó es que estos expedientes de regulación temporal de empleo estarían vinculados al estado de alarma, es decir, al estado en el que el gobierno puede limitar los desplazamientos entre las personas para gestionar la crisis del COVID-19. Lo bueno que tiene es que en los distintos reales decretos que el gobierno ha tenido que negociar con los distintos partidos políticos se ha conseguido desvincular los expedientes de regulación temporal de empleo al estado de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Que si una empresa, pasado el estado de alarma, es decir, pasado la limitación de movimientos de las personas, cree que su actividad no puede ponerse en marcha de nuevo por cualquier motivo que esté vinculado a esas causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, puede seguir con sus trabajadores en esa figura de expediente temporal de regulación temporal de empleo, compartiendo los costes laborales con el gobierno. Desde el primer momento también se pusieron sobre la mesa una serie de garantías para intentar que los empresarios tuvieran cierta liquidez debido al parón de la actividad económica en general. Se pusieron en marcha una serie de avales a través del Instituto de Crédito Oficial para empresas pequeñas y medianas, con distintos porcentajes de cobertura, un 80% para autónomos y pequeñas y medianas empresas y un 70% para el resto de empresas. Y también se pusieron sobre la mesa una serie de préstamos avalados por el gobierno con una carencia de 1 año y una tasa de interés del 1%. Es decir, el gobierno puso una serie de medidas que estaban enfocadas a apoyar la carga laboral de las empresas y también una serie de medidas para garantizar la liquidez de los empresarios. La que sigue, por favor. Eso se hizo al inicio de la declaración del estado de alarma. Claro, cuando el gobierno vio que vio que a finales del mes de marzo, el 24 de marzo, el colectivo de técnicos que coordinan y dirigen el sector de la construcción en general solicitaron la paralización del sector de la construcción, el gobierno se vio obligado a escucharlo por posibles problemas penales y posibles demandas que el colectivo de los arquitectos e ingenieros pudieran imponer al gobierno, dado que era difícil trabajar con los protocolos de seguridad e higiene definidos por el Ministerio de Sanidad. El gobierno decide el 30 de marzo hibernar la economía. Decide mandar a todos los trabajadores a su casa, salvo los trabajadores directamente vinculados con el control de la epidemia y la pandemia, los trabajadores directamente vinculados con las garantías mínimas para mantener la estabilidad del país, digamos, pues todo el sector sanitario, policías, cuerpos de seguridad del Estado, el sector primario, los trabajadores de la agricultura, ganadería, pesca, pero el sector de la edificación y la construcción sí se fue a un periodo de inactividad. Claro, el impacto que tiene en el Producto Interior Bruto es grandísimo, el impacto en el desempleo es grandísimo. Si el gobierno hubiera mandado a la gente a su casa a petición de los técnicos por miedo a posibles represalias de los trabajadores en caso de cualquier tipo de contagio en la obra, pues hubiera sido la catástrofe total del país. Y ahí el gobierno se inventó una figura que llamó permiso retribuido recuperable, que no es más que un periodo vacacional de 2 semanas
prácticamente 2 semanas, que se hacía coincidir con los días festivos de Semana Santa, donde el trabajador va a percibir su salario, se lo va a pagar el empresario y el trabajador tiene que recuperar esas horas de trabajo a lo largo del presente año con el acuerdo entre los agentes sociales y el sector empresarial. En definitiva, lo que se intentó limitar es la expansión a través de un gran núcleo de población de la enfermedad y, sobre todo, garantizar las condiciones de seguridad e higiene en la obra. ¿Por qué? Pues porque la legislación en España sobre seguridad e higiene en la obra es muy, muy rígida. Y los arquitectos e ingenieros de edificación que coordinan las labores de seguridad e higiene en las obras de construcción tienen responsabilidad penal en determinados casos. Entonces era una situación bastante crítica para los técnicos y una situación bastante crítica para el gobierno, ya que si no hacía caso a los técnicos podía estar incurriendo en un problema bastante grave. La que sigue, por favor. Como hemos visto, en el primer trimestre del 2020 el Producto Interior Bruto se desplomó. En 15 días se pasó de estar en una situación de crecimiento económico sostenido, de estar por encima de la media de la Unión Europea en crecimiento económico, se pasó a una bajada nunca vista. En 15 días el Producto Interior Bruto bajó más de 5 puntos. ¿Y cómo afectó esto al sector de la edificación, al sector de la construcción? Pues afectó de 2 maneras distintas. Desde principios de marzo hasta la declaración del estado de alarma, en el que la gente pues, seguía manteniendo su vida normal, aun sabiendo que había un problema de sanitario en las calles, se siguieron haciendo encargos y se siguieron haciendo proyectos de edificación por un valor entre el 1 y el 8 de marzo de 806 millones de euros. Indicando, ese valor nos indica el presupuesto de la ejecución de la obra, ¿no? El presupuesto que está cobrando el estudio de arquitectura por hacer el proyecto. Ese es el presupuesto de las obras, con un valor aproximado de unos 250 millones de euros en obras. Lo que se ve es que justo antes del periodo de declaración del estado de alarma, ya el sector de la edificación estaba viendo que la situación se iba a complicar. Descendieron el número de encargos a los estudios de arquitectura, a los estudios de ingeniería, mientras que seguía la producción del sector de la construcción, pasando de 806 millones a 676 millones en el periodo del 9 al 15 de marzo. Ese impacto a la baja se da en un periodo de 2-3 días. El impacto del sector de la construcción fue grandísimo. ¿A qué se debe? No se debe a que no se paralizaran las obras, se debe a la incertidumbre, se debe a la falta de medidas de protección y seguridad, se debe a la bajada de la productividad de los empleados por la situación que estaban viviendo. También se debe a que no se sabe qué va a pasar. En definitiva, la incertidumbre impactó directamente en el sector de la edificación inicialmente, en el sector de la construcción. Pero si vemos un poquito más adelante, del 16 al 22 de marzo, la economía dentro del sector de la edificación y la construcción se recupera. Vamos avanzando en ritmos normales. Pero ahí es cuando ya se solicita por parte de los técnicos la paralización de todas las obras. Vemos como hay un desplome en la evolución del presupuesto, pasando de 825 millones de euros en el 22 de marzo a menos de 250 millones de euros. O sea, el impacto de la paralización fue grandísimo y fue derivado del miedo de los técnicos a poder tener problemas con denuncias y desde el punto de vista civil y penal. ¿Esto cómo nos ha afectado en los distintos sectores de la edificación? Pues prácticamente el 2% de las obras han sido obras de ampliación, el 46% de las obras son obras nuevas, el 52% de las obras son obras de reforma o rehabilitación, y es muy importante remarcar que el sector de la reforma sí ha tenido un impacto muy, muy duro, debido a que los pequeños trabajadores no han podido ingresar en comunidades de vecinos, en condominios, a desarrollar sus actividades laborales por las limitaciones establecidas en los decretos de alarma del gobierno.
¿Cuál ha sido la distribución de la obra pública en este periodo de tiempo? Pues la obra pública ha sido inferior a la obra privada. Ahí se ve que la obra pública pues, no tiene la misma carga que la obra privada en España. La obra privada tiene una importancia súper grande. El sector de la edificación no es como el sector de la edificación o de la vivienda en México, que la mayor parte de las viviendas tienen algún componente de financiación por parte del gobierno. Aquí la obra privada en el sector de la edificación es muy relevante. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pues el sector de la edificación, al principio del estado de alarma, de la situación de gran crisis en España, representaba un 58% del total de la obra que se hacía. Después con la declaración del estado excepcional, donde todos los trabajadores del sector de la construcción se tuvieron que ir a sus domicilios, el sector de la obra pública representaba un 30% del total del sector de la construcción. Eso lo que nos indica es que el sector privado tiene pues, ciertas medidas de alivio que no tiene el sector público tiene ciertas medidas de alivio que no tiene el sector privado. Por ejemplo, los grandes contratistas del sector público pueden gestionar mejoras en los contratos porque la situación contractual ha cambiado y no pueden garantizar, por ejemplo, las condiciones de seguridad e higiene en la obra, pero el sector privado necesita sacar ese excedente de la tubería que nos decía el doctor, necesita fidelizar a su cliente para que ese proceso de canalización de la edificación hacia la escrituración y hacia la venta formal siga adelante. La que sigue, por favor. Pero lo bueno que tiene todo esto es que aquí no hay un impacto directo que se pueda atribuir al sector de la edificación. La suerte que tenemos es que en esta crisis, en España, los grandes perjudicados no vamos a ser los agentes involucrados en el sector de la edificación a corto plazo. Ahora más adelante veremos cómo lógicamente toda crisis tiene impacto en todos los sectores productivos. El impacto más grande que se ha dado por la crisis del COVID-19 está en los sectores del turismo, de la hostelería, del transporte y del ocio. Lógicamente, todos estamos en nuestras casas, no podemos movernos, no podemos hacer nada más que estar en nuestra casa y el gran impacto va hacia ellos. Sin embargo, hay sectores de la economía primaria, de distintos sectores que necesitan seguir en marcha para que el país funcione. Y en el caso de la construcción, el impacto hemos visto que ha sido relativamente importante, pero actualmente todavía las obras siguen en curso, incluso se están reacondicionando distintas edificaciones públicas para el uso tras la pandemia, tras la situación de crisis o de impacto más duro de la pandemia. Y el sector de la construcción no va a ser el sector más afectado por la crisis del COVID-19. Sin embargo, sí va a tener un impacto, ya que va a haber menor poder adquisitivo en las personas, hay una incertidumbre muy grande, no sabemos si vamos a perder nuestro trabajo, no sabemos si vamos a poder pagar los recibos de agua, de electricidad, si vamos a poder tener liquidez mínima las familias para comprar los alimentos básicos. Por lo tanto, va a haber una contención en el gasto que va a impactar en el sector de la edificación, pero en el segundo semestre del año. El impacto a día de hoy prácticamente es mínimo, ya que las obras que están en curso van a terminarse, y veremos a ver qué pasa con el sector para el año 2020. La que sigue, por favor. Hay distintos escenarios que ha estado analizando el Banco de España para ver cómo puede afectar a nivel macroeconómico el confinamiento y la hibernación de la economía y qué impacto puede tener en los distintos sectores productivos o en los sectores productivos más relevantes para el país. El Banco de España ha analizado 3 escenarios que van vinculados a la duración de del confinamiento en semanas y a una serie de supuestos que han analizado pues, que las medidas evitan la pérdida duradera de puestos de trabajo y el cierre de empresas, como escenario 1. El segundo escenario que han analizado es una cierta proporción de empresas que no logran evitar las dificultades de liquidez, aun teniendo instrumentos
de garantía de liquidez puestos sobre la mesa por parte del gobierno. Y el tercer escenario, que es el escenario más duro, con un confinamiento de unas 12 semanas, donde la mayor parte de las empresas van a tener dificultades financieras. Esto es muy importante, ya que trabajar con un escenario único lo que nos puede hacer es tener una serie de resultados o conclusiones que nos lleven a conclusiones no ciertas, ¿no? Es mejor analizar qué va a ser lo mejor, qué puede ser lo normal y qué va a ser lo peor. Ya decía el doctor, siéntense con sus directores y analicen diariamente cómo está la situación. Analícenla teniendo en cuenta distintos escenarios. No vayan al escenario más optimista ni al escenario más pesimista. Analícenlo teniendo en cuenta distintas opciones. ¿Qué impacto va a tener esta crisis en el crecimiento del Producto Interior Bruto en España? Pues va a ser grandísimo. Va a ser, según el Banco de España, el impacto más grave en tiempos que no son de guerra para la economía del país, tanto en disminución del crecimiento de la riqueza como en la generación o las pérdidas de empleo. La que sigue, por favor. Ahí podemos, en la siguiente tabla podemos ver cómo el Producto Interno Bruto se estima que puede caer entre un 6,8% y un 12,4%. A día de hoy, el escenario más probable es que el Producto Interior Bruto caiga en torno a un 9,5% este año. Eso tiene un impacto directo en la inversión en vivienda. Lo bueno que se está analizando es que aunque tenga un impacto desfavorable, los precios de la vivienda no van a caer mucho. Y ese impacto está más enfocado a la puesta en marcha de nuevos proyectos que sean gestionados, que sean operados, que sean construidos a partir del próximo año. Para eso se está trabajando en una serie de propuestas a través de cámaras similares a la Canadevi, para trabajar con el Gobierno de España, para ver cómo se puede impulsar al sector de la edificación, por la importancia que tiene en el Producto Interior Bruto, para que el impacto de esta crisis no sea tan grande. Vemos que, lógicamente, hay un impacto, pero el impacto realmente lo tenemos con la pérdida de capacidad adquisitiva de las personas y por la tasa de desempleo. Vemos que el desempleo, en ese escenario del 9,5% de disminución del Producto Interior Bruto, puede estar a finales de año en torno a un 20%. Un desempleo del 20%, teniendo en cuenta la economía informal que también existe en España, tiene un impacto muy, muy grande en la economía. Más aún teniendo en cuenta que este año se van a tener dificultades en sectores como el turismo, se van a tener dificultades en sectores como la hostelería, y que gran parte del sector de la edificación en España tiene un impacto grande en la segunda residencia. La primera residencia va a seguir su transcurso habitual, con pequeños ajustes en los precios, pero la segunda residencia, donde el turismo extranjero tiene una importancia relevante, se va a ver afectada. La que sigue, por favor. Para esto, el sector promotor y constructor está pensando en cómo puede erigirse como el motor para la recuperación después de esta crisis a corto plazo. Pues se están analizando a través de las asociaciones de promotores y constructores medidas prioritarias para apoyar el acceso a la vivienda, como se hizo en el caso de Reino Unido, donde se pusieron en marcha programas de avales para jóvenes, para posibilitar el acceso de los jóvenes a la primera vivienda. También se está poniendo sobre la mesa dar un impulso a la empleabilidad. Hay un montón de jóvenes en el desempleo, hay la posibilidad de crear bolsas de empleo para el sector de la construcción y se está proponiendo la posibilidad de gestionar esas bolsas de empleo con el Servicio Público de Empleo Estatal. Y también vincularlo con el concepto de formación profesional dual, que aporta un valor añadido tanto a las empresas como a los jóvenes. También se está hablando de una reforma en materia fiscal. Es muy importante
que se puedan analizar medidas fiscales que incentiven la compra de primera vivienda. El IVA por la compra de primera vivienda actualmente en España está en el 10% y se está proponiendo al gobierno una reducción al 4% para fomentar que el ciclo de la edificación siga su curso. También se está intentando que el gobierno vuelva a entender que la vivienda debe ser un elemento de deducción fiscal. Es cierto que hay teorías que ven que el incentivo o la deducción por la compra de vivienda habitual es contraria a las políticas de vivienda en renta. Pero, sin embargo, establecer una política o un plan estatal de vivienda que vincule el plan de vivienda de nueva construcción para venta de primera vivienda y de alquiler de vivienda es muy importante. Se está poniendo sobre la mesa que ese nuevo plan estatal de vivienda actualice al plan 20.000, donde el gobierno tenía la intención de construir 20.000 viviendas al año en la época de crisis, donde actualmente el sector está demandando la construcción de 120.000 unidades de vivienda al año. También se está proponiendo la agilización de licencias urbanísticas. Y aquí sí me gustaría detenerme un poquito porque no se puede ver la agilización de los trámites administrativos como una herramienta para ir contra los avances que se han ido dando en los últimos años. Las licencias urbanísticas tienen dos componentes, uno es el componente municipal y otro es el componente autonómico, o en el caso de México, el componente estatal. La mayoría de los estudios de impacto medioambiental son aprobados por los municipios y por las comunidades autónomas. Lo que no podemos hacer con la agilización de esas licencias urbanísticas es que vayamos a construir en cualquier sitio, de cualquier manera, impactando negativamente en nuestro medio ambiente. Esa es una lección aprendida que ya tenemos en México con las viviendas deshabitadas que se hicieron a las afueras de las grandes ciudades. También tenemos muchas lecciones aprendidas en España, donde se abusó de parajes naturales para hacer segunda residencia enfocada al turismo extranjero, y lo que no podemos hacer es entender mal el concepto. Agilizar la licencia urbanística lo que permiten es acortar tiempo y recursos financieros para el desarrollador de un proyecto edificatorio. Lo que no podemos hacer es entender la agilización de licencias como saltarnos los trámites administrativos mínimos necesarios. Para eso, también será importante que los municipios y las comunidades autónomas refuercen sus plantillas con los técnicos habilitados y capacitados para poder dar soporte a los trámites administrativos actuales, y una propuesta que estaría muy bien es vincularla a resultados, para que los funcionarios públicos entiendan que su labor siempre debe ir en beneficio a la productividad y en beneficio a los ciudadanos. La que sigue, por favor. También se está analizando por parte del sector privado cómo se puede colaborar con el gobierno, cómo se puede colaborar con las distintas instancias de gobierno a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Porque en el sector de la edificación, salvo proyectos puntuales de concesiones en edificios públicos, en edificios de uso terciario, no es muy habitual que haya una colaboración público-privada. Y el sector público ve que es necesario que trabajemos todos juntos, es necesario que se trabaje con inversión pública e inversión privada, sobre todo para estas políticas de alquiler que habíamos dicho, que no son excluyentes a la generación de vivienda para venta de primera vivienda, y que esas alianzas público-privadas vayan destinadas al diseño de un parque de viviendas en alquiler donde los jóvenes puedan acceder a esas viviendas. También se está planteando la creación de una mesa de trabajo dirigida por el sector inmobiliario para mitigar los efectos de la crisis. Ok, yo le diríamos, ¿y cuáles son los efectos de la crisis? Pues los efectos de la crisis son muchos, desde los efectos psicológicos que puede tener la población en general, los efectos secundarios que puedan tener o los daños permanentes que puedan tener ciertos trabajadores que han sido infectados, la incertidumbre a infectarse, los problemas económicos que se están teniendo desde ya,
la incertidumbre laboral, la incertidumbre familiar, los motivos personales. En definitiva, aquí entra todo. Se quiere crear una mesa multidisciplinar donde se analice el sector de la construcción desde un punto de vista holístico y desde el punto de vista de su vinculación con el entorno y de su impacto climático. La Asociación de Promotores y Constructores de España, en el último punto, ahí tal cual nos dice que en unos meses vamos a ver una vuelta a la normalidad con la reactivación del mercado. Bueno, ojalá sea así. Yo la verdad no lo sé. Lo que estoy viendo en los distintos países en los que estoy colaborando es que la situación es muy parecida en distintos tiempos. Y lo que sí estoy viendo es que salir de esta crisis sanitaria va a tener un impacto económico grave en todos los sectores. Y que posiblemente las expectativas que nos dice el Banco de España de recuperar la normalidad en torno a un año, también como nos decía el doctor en su presentación magistral, yo los veo tiempos muy, muy cortos. Yo creo que vamos a tener un periodo de un año de crisis real, este año 2020. El año 2021 va a ser un periodo de estabilización y el año 2022 será el año de la recuperación. Y para eso se necesitan políticas que sean coherentes. Y cuando hablamos de coherentes, pues que sean coherentes a nivel europeo. Como decíamos, la Unión Europea en el caso de España y sus países socios no han tenido una directriz o una línea clara por parte de la Unión Europea, que ya se está necesitando. Hay buenas señales por parte de la Unión Europea que están intentando fomentar el gasto, contraria a la opinión que se tuvo en la crisis del 2008. Hace 12 años la Unión Europea era contraria a todo gasto, tenía una postura de contención y ahora estamos viendo que están intentando fomentar la inversión pública, lógicamente la inversión privada. Es muy importante que durante este año de crisis y el año de estabilización se piense en la innovación. En todas las crisis hay cosas malas. En esta crisis hay cosas muy malas, que son las pérdidas de muchas vidas, pero también hay que ver las áreas de oportunidad que se generan. Ya se trabajó en México durante unos años en la eficiencia energética en edificios, en la calidad de la construcción, en intentar dotar a las viviendas de una garantía mínima, evitar el hacinamiento en la vivienda formal, ampliar superficies, en desarrollar distintos mecanismos de financiamiento, tanto con dinero público como con dinero internacional para mejorar el sector. Pues yo creo que este año y el año próximo son años de innovación, tanto desde el punto de vista climático y su vinculación con la edificación, desde el punto de vista productivo y su vinculación con la edificación, desde el punto de vista de mejora de las condiciones de los trabajadores y la productividad y el valor agregado que puede dar al sector de la construcción. Y una cosa que creo que es muy importante: tenemos que prepararnos para próximas pandemias, porque esta es la primera pandemia que se ha establecido a nivel fuerte, a nivel severo, pero el cambio climático y el avance de los flujos migratorios ha hecho que estemos ante la primera de otras posibles pandemias. Ya los expertos nos venían avisando que esto sería posible, y sería muy bueno que tanto el sector público como el sector privado esté preparado para posibles repuntes o posibles nuevas pandemias. En el caso de España se está hablando de un posible rebrote en los meses de otoño, octubre, noviembre y principios de diciembre, vinculado a los cambios de temperatura. No sabemos hasta qué punto eso podrá ser, pero en cualquier caso, las empresas del sector de la construcción en España ya se están preparando. Y es un buen momento para trabajar con el Internet de las cosas, para trabajar con el 5G, para trabajar en digitalización, pero no solo desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del diseño de la edificación o del uso de la edificación, sino también desde la producción de la edificación. Creo que por mi parte es todo. Yo los animo a que sigan trabajando,
los animo a que piensen cómo mejorar todos los días, y esas propuestas de mejora que ustedes hagan en la gestión diaria con su equipo de trabajo o con sus superiores, que estén pensadas en mejorar no solo su producto, no solo en mejorar los beneficios de su empresa, sino que estén pensadas desde una responsabilidad social y una responsabilidad corporativa para aumentar la calidad de vida de todos los derechohabientes y de todos los ciudadanos. Porque como vemos, el impacto de las decisiones que se toman en España le afectan a ustedes, y las decisiones que en España, en México se toman, nos afectan a nosotros. Desgraciadamente puede haber un cambio en los flujos migratorios en los próximos meses, quizás en el próximo año, en la etapa que yo les decía de estabilización. Pero esperemos que todo vuelva a la normalidad, siendo más fuerte y teniendo un mejor producto que ofrecerle a sus clientes, y un mejor producto para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Creo que la perspectiva de otro país nos da idea también de cómo es que hemos actuado aquí a nivel central, aquí en México. Si me lo permiten, damos espacio a la participación de los asistentes, quienes nos han seguido durante toda la sesión. Agradecemos mucho el interés que han mostrado por esta primera sesión del Foro Virtual de Canadevi. Hay algunas preguntas que nos han llegado a través de la plataforma, tanto de Facebook Live, Twitter y a través de la propia plataforma por la que estamos transmitiendo de base, que es Zoom. Y abro con esto el diálogo para que ambos y el presidente pudieran comentar respecto a lo que opinan y preguntan el público en general. Si me lo permiten, abro las preguntas, doy lectura a ellas. Y hay una inicial que habla sobre cómo afectará el COVID a los precios de la vivienda. Si alguien, Jorge Yarza, pudiera comentar algo al respecto. Ok, mientras se conecta el doctor Jorge. Sí, adelante, por favor, Jorge. Sí, está deshabilitado el video, ¿verdad? Pero bueno, no importa. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bien. Mira, se va a dar por regiones y por segmentos. Hay condiciones. Déjame ver. Aquí está. Un segundo, ¿eh? Creo que ahí estamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bien. Sí. Mira, el tema de precios se va a dar por regiones y por segmentos. Va a haber segmentos mucho más afectados que otros. ¿Cuáles son los que van a ser más resilientes en esta condición? Pues lo que tenemos del producto de 400,000 a 1,200,000 prácticamente en toda la República, son los que tienen un esquema de financiamiento de salida más estable y donde hay una condición de oferta y demanda. En las metrópolis creo yo que vivienda media va a tener un comportamiento razonable, pero el tema de vivienda residencial y en plazas ligadas a temas turísticos creo que van a sufrir un poco más que el resto de las poblaciones. Entonces yo lo que te diría es eso. Sí creo que producto de esta condición de demanda vamos a ver un tema de precios, no de remate, no creo que estemos en esa condición, pero sí precios con una resiliencia a aumentarse, porque la contracción viene tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Muy bien, muchas gracias. Antonio, ¿tienes alguna participación? No, solo indicar que también puede generarse un nuevo mercado que a día de hoy no lo teníamos identificado, que son las viviendas rurales. Hay determinadas zonas que tienen una cercanía a las grandes ciudades. No sé, en el caso de Ciudad de México tenemos una serie de pueblitos alrededor que ya están fuera del estado, en la zona de Cuernavaca, que son viviendas
que se construyen como segunda residencia, ¿verdad? Esas viviendas podrían incrementar su precio, o la construcción de vivienda en esas zonas podrían incrementar su precio, pero no vivienda social, estaremos hablando de vivienda libre, vivienda media, ¿no? Vivienda media o vivienda residencial. Eso se está dando en España, ya se están incrementando los precios del mercado de segunda mano en la vivienda en las zonas rurales, y muchos desarrolladores de vivienda están viendo una oportunidad de negocio en la generación de ese tipo de productos. Muy bien, pues en este sentido creo que hay una preocupación importante respecto a la confianza que hoy tienen los compradores, y al respecto preguntan cuál sería la mejor estrategia para evitar el desplome de la demanda y cómo propiciar una reactivación de la confianza de estos compradores. Pues mira, ahí yo les doy mi visión en los países en los que estoy trabajando. Tiene que haber, para que se reactive el mercado, cualquier mercado, tiene que haber certidumbre. Ya lo decía el doctor, tiene que haber certidumbre. La certidumbre tiene que nacer desde las políticas nacionales y desde las políticas estatales. Si no hay una certidumbre a nivel país, difícilmente va a haber una certidumbre a nivel de derechohabiente que esté interesado en comprar cualquier tipo de bien. Ya nos indicaba el doctor que el automóvil va a caer muchísimo porque no es un bien de primera necesidad, pero vemos que han caído todos. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre. Entonces, eso va a ser muy importante, que haya coherencia de política, que el discurso sea un discurso claro, que el plan para salir de esta situación sea un plan claro, con unos pasos bien definidos y que estén vinculados entre el resto de políticas que impactan en el sector de la edificación. Doctor, por favor. Doctor Yarza, ¿tiene alguna opinión al respecto? Si quieres, avanzamos a que podamos integrar algunas preguntas, pero yo coincido totalmente. Para que este sector se reactive, tiene que haber una visión compartida de largo plazo, pública y privada. Es una visión de lo que a veces se ha llamado una visión de Estado, no es una visión de gobierno, es una visión de Estado. Nos tienen que llevar a esa imagen de país que tenemos que tener hacia los próximos 20 años. México va a ser un país como mencionaba, más de 42 millones de familias ocupando vivienda. Es casi un crecimiento del 40% en los próximos 15, 20 años. Y esta población también demandará otros servicios inmobiliarios. Entonces, el reto no es solo la cantidad, sino la calidad de ciudades que queremos, y hay que atender los dos. En México, el reto es que tenemos que resolver el tema de cantidades y el tema de calidades, y el país no nos, o sea, ya nacieron esas familias, ya nacieron esos mexicanos que demandan trabajo y demandarán vivienda en su momento. Entonces, coincido totalmente. El tema de los mensajes, el tema de una visión público-privado, sociedad integrado, es el camino hacia adelante. Muy bien. Voy a dar lectura a tres preguntas que se vinculan y abro el diálogo para que participen ambos expositores y nuestro presidente. ¿Cómo consideran que afectará a los desarrolladores la propuesta del gobierno sobre el esquema de autoconstrucción, cuando la vivienda nueva es indispensable para la economía del país? Luego, en el marco del programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, ¿cómo ven los desarrolladores y promotores inmobiliarios estas nuevas propuestas de colaboración entre el sector público y privado para la provisión de vivienda? Y una tercera que dice, ¿recibir beneficios fiscales hacen opción para que el programa de vivienda incluyente realmente sea viable y rentable para animar a invertir en este tipo de proyectos en el contexto de la coyuntura actual? Si quieren con estas, damos opinión, por favor.
A ver, mira, la primera es en México, el parque habitacional crece 1 millón de viviendas cada año. Y en ese millón de viviendas va de todo. Va vivienda informal, va vivienda informal construida sobre lotes formales, va autoconstrucción formal y va la producción industrial. La producción industrial de vivienda, la que hacen los promotores, tuvo su máximo de cerca de 640,000 en el año 2007-2008, justo antes de la crisis de 2008-2009. Y el día de hoy estamos en niveles de 200,000, 240, y este año cerraremos abajo de 200,000. Y el resto lo produce constructora pueblo o constructora informal. Como mencionaba, lo más eficiente por metro cuadrado es la construcción industrial, y también pues, cada vez que entregas una vivienda tiene una serie de valores agregados como servicios. Si bien podremos discutir de que hay algunos problemas, porcentualmente, incluso en el caso del Infonavit, institución que ha financiado más de 11 millones de viviendas en su historia junto con la banca, el hablar de que tenemos hoy quizás 500,000 de viviendas deshabitadas, pues es un factor de éxito de más del 93% en un programa. Entonces yo creo que hay que presumir los grandes logros, y el tema de la autoproducción existe, hay que resolverlo, hay que atenderlo y hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Yo lo que te diría es de que no es un tema de hacer uno a costa del otro, tenemos que hacer los dos, porque el reto es 1 millón de viviendas cada año. Entonces, no le daría a la industria para hacerlo ni a las preferencias de las personas, pero lo que hagamos tiene que ser como acciones complementarias con una visión sistémica, y donde a fin de cuentas lo que se esté buscando es la calidad de las ciudades. Entonces, creo yo de que la estrategia tiene que ser visión de largo plazo, tienen que ser acciones complementarias, y el eje de la formalidad va por la vivienda producida industrialmente y los fraccionamientos producidos industrialmente. Ese sería el comentario. Ok, yo creo que, añadiendo, estoy totalmente de acuerdo con el comentario del doctor. Yo añadiría que son complementarios. Lógicamente, un país no puede enfocarse en el sector de la autoproducción o el sector de la vivienda formal o el sector de la vivienda industrializada, llamémoslo, por el modelo de producción en serie de vivienda, ¿no? Tiene que involucrar a todos los distintos modelos edificatorios, hasta el sector terciario. Aquí lo importante es definir esquemas financieros para los distintos productos que se necesiten en el mercado. El rezago habitacional sigue siendo de 9.2 millones de viviendas en México, sigue siendo muy, muy grande. En los últimos años sigue siendo prácticamente el mismo. La población en México está creciendo, las viviendas que estaban en mala situación siguen estando en gran parte en mala situación, y hay una fuerte demanda de vivienda. Lo importante es definir modelos, esquemas financieros, instrumentos y mecanismos que permitan que el desarrollador privado, que tiene como foco la vivienda financiada por el Infonavit, tenga el instrumento adecuado para que pueda hacer la inversión. Porque el que hace la inversión es el sector privado, independientemente de que el cliente final sea el que asume realmente esa deuda a largo plazo, ¿no? Pero sí tiene que haber mecanismos. Hasta ahora hemos estado luchando en México por darle más importancia al mecanismo del sector formal de la vivienda, y se ha dejado desatendido el de la autoproducción. Claro, en cuanto cambie el signo político de un gobierno y vean que la autoproducción está más en línea dentro de su discurso político, van a cambiar las tornas. Es lo que decía antes, comentábamos antes, tiene que haber una coherencia entre todas las políticas, y hay que definir mecanismos financieros para que tanto el sector privado, que se enfoca a la vivienda formal, como el nuevo sector de la vivienda autoproducida sigan adelante, ¿no? Y puedan realmente ir bajando ese rezago habitacional tan fuerte que se tiene. Sí, Daniel, nada más me gustaría complementar en la primera pregunta que hicieron,
en la ronda pasada, nada más puntualizar que me parece que para dar certeza al mercado, para dar certeza a la industria, hemos venido trabajando y debemos continuar en dar mayores herramientas, instrumentos para poder llegar a comercializar la vivienda y a que los mexicanos que hoy demandan una vivienda podamos atenderles. Y esto va por esquemas como el que por muchos años no hemos atendido, como son la gente que no tiene seguridad social. Y para eso estamos trabajando desde Sociedad Hipotecaria Federal, con Sociedad Hipotecaria Federal, para crear esquemas como los que alguna vez hubo, como fue el FOBI, que me parece que después de la grave crisis del 2009, en el 2007, puntualmente, les recuerdo que el FOBI construía 60,000 viviendas por año en aquella época. Y era para gente que no tiene seguridad social. Y hoy, desafortunadamente, mucha gente pasará de la formalidad a la informalidad, la gente que no tiene seguridad social, pero esa gente, de alguna suerte, tendrá que buscar la manera de hacerse de la vida y generará recursos. Entonces, para ellos es importantísimo tener un esquema financiero para poder llegarle a atender ese mercado. Por otra parte, para los que sí tengan la fortuna de continuar en la economía formal, pues hay que diseñar esquemas con mucha fortaleza desde el Infonavit, tales que hoy la contingencia que hay que atender es cómo hacer para el problema que ya se va a enfrentar de manera inmediata con el desperfilamiento de mucha gente, ya bien sea porque ha entrado en paro laboral o porque le han bajado su nivel de sueldo o sus bonos de productividad, ya no le permiten tener una precalificación adecuada para adquirir un crédito. Entonces, para eso estamos trabajando con el Infonavit, para que la última calificación o precalificación que se pueda hacer es en el bimestre previo a la contingencia, que parece que eso pues va muy bien y se puede lograr desde el Infonavit, porque si no habría un desperfilamiento de manera muy, muy dramática. Estamos pidiéndole al propio Infonavit que haya esquemas como los que ya la banca tiene, donde ha salido con esquemas de firma hoy y empieza a pagar en 3 o 4 meses más. Entonces, en esa medida y en la medida en que le demos certeza al mercado, que también tiene un seguro, una garantía por pérdida de empleo, que puede llegar hasta 1 año, entonces, pues de esa manera, con ese discurso podemos dar certeza al mercado. Lo mismo digo del propio Fobiste. El Fobiste acaba de salir al mercado con un gran producto que es Fobiste para Todos, con una tasa de interés la más baja en el mercado, que ronda el 9%, el 10% total anual. Me parece que este instrumento, y es para estos beneficiarios del ISSSTE, que no necesitan esperarse al sistema de puntaje, pueden adquirir crédito de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la Canadevi? Bueno, fortalecer este tipo de instrumentos, buscarlo a través de la propia Sociedad Hipotecaria Federal y las diversas ONAVIs. Entonces, eso en cuanto al tema de qué hacer para dar certidumbre al mercado y cómo reactivarlo. Y por supuesto que hay que buscar un discurso desde las diferentes ONAVIs y de la propia Canadevi para que anime al mercado, para quien hoy necesita una vivienda, para hacerle sentir pues que es un buen momento por las tasas de interés, y es un buen momento porque hoy la vivienda está impactada por el tema de la depreciación de nuestra moneda. Entonces, en cuanto a la pregunta de la primera ronda. En la segunda pregunta que hacías en el programa... No me gusta que andes tanto en la calle, amor, pero bueno. En el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, me parece que es totalmente compatible. Los desarrolladores lo vemos con muy buenos ojos. Estamos listos para colaborar con el gobierno federal en este programa de regeneración urbana. Me parece que somos complementarios y ahí le podemos colaborar de manera contundente con el gobierno federal para hacer este tipo de acciones que le vienen muy bien a la sociedad y a la comunidad, para que tanto parques como polideportivos se puedan regenerar, y nosotros podemos
contribuir de manera activa en este programa. Muy bien. Hay una pregunta interesante respecto al tema del modelo de vivienda vertical. Si consideran importante una reingeniería en el propio desarrollo de este tipo de vivienda, dado estas nuevas condiciones a las que enfrentamos hoy por esta pandemia. Hay mercados que se van a abrir y hay mercados que sin duda se han venido impulsando, como la vivienda vertical, y esto consideran importante una lectura desde las necesidades de los compradores sobre este modelo de vivienda. Mira, hace unos años en una reunión de Canadevi estábamos platicando de un tema de crisis. Creo que fue justo cuando pegaron las Torres Gemelas. Y ahí el comentario de un buen amigo fue, hay que planear con un poco más de objetividad, ¿no? En las condiciones de temor y de miedo. Yo creo que vamos a regresar a una normalidad, pero no creo de que el tema de vivienda vertical sea ahorita un tema. La gente está espantada, pero vamos a regresar a una nueva normalidad y sí habrá algunos temas que podrán servirte, pero a fin de cuentas hay restricciones muy reales. Este tema del trabajar en casa, no tiene los espacios adecuados para trabajar en casa. No puedes pasarte tu vida trabajando en el comedor de tu casa o en la recámara. Es una condición temporal. Entonces, habrá algún impacto y seguramente en algunos segmentos se podrá aprovechar. Pero finalmente yo creo que vamos a regresar a un tema de vivienda. O sea, yo no creo de que, digamos, ya nadie va a hacer vivienda vertical. Habrá que hacer mercadotecnia y algunas cosas de adecuación. Pero creo yo que en 2 o 3 años vamos a regresar a un tema de algo más normalizado. Igualmente, no creo que los supermercados ya todo el mundo siga ordenando para que te lo envíen a casa. La gente va a regresar a una normalidad parecida a lo que teníamos y simplemente habrá que administrar en estas condiciones si puede ser una ventaja de mercadotecnia o de diseño para algunos productos. Llevamos 20 años tratando de impulsar un tema de densificación, de tejido urbano, de verticalidad, y esa inercia va a continuar, en mi opinión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Yo sí añadiría que no debemos pensar solo en la vivienda, tenemos que pensar en ciudad, porque el impacto de la vivienda, la verticalidad, pues, tiene otros impactos también en estas situaciones de crisis. Hemos visto en determinadas ciudades la alta densidad de población con unas zonas viales, zonas verdes insuficientes para determinados momentos. Hay que pensar la ciudad desde el punto de vista de una crisis sanitaria, hay que pensar la ciudad desde el punto de vista climático, hay que pensar la vivienda, como decía el doctor, hay que repensarla. Lógicamente, también se puede pensar en la modularidad de los espacios. No hay por qué hacer un espacio que tenga un único uso. Pero para eso se necesita tecnología. El principal problema de trabajar en una vivienda a día de hoy es la conectividad. 40 días o 50 días todos podemos pasar trabajando, aunque sea encima de la barra de la cocina, al lado de la estufa. Vamos, de hecho, os cuento la experiencia de mi hermana. Justo cuando la pandemia empezó a tener fuerza en Londres, se tuvo que cambiar de casa y ha estado un mes con un colchón de aire y un sofá de aire, trabajando al lado de la estufa. Ella y su esposo son ingenieros, trabajando al lado de la estufa. ¿Por qué han podido hacerlo? Por la conectividad. ¿Cómo no podrían hacerlo si no tienen conexión a Internet? Entonces, ese es lo que sí hay que repensar
cómo es el Internet de las cosas, cómo la vivienda tiene que conectarse con distintos medios, cómo la vivienda puede cambiar su uso para determinadas funciones en época de crisis, y quizás eso sí sea un valor añadido a corto plazo. A largo plazo yo también estoy de acuerdo que todo se normalizará, pero ahí sí hay que trabajar en ciudad. Bien, pues creo que el tiempo ya se vino encima. Tenemos muchas más preguntas. Si nos lo permite la audiencia, se las compartiremos a los expositores y al presidente, y haremos un documento que les haremos llegar a través de los correos electrónicos que registraron al momento de conectarse a la web. Presidente, si quiere. Sí, con mucho gusto, Daniel. Bueno, pues nada más, como bien lo dice Daniel, hemos concluido este primer foro virtual. Le agradezco mucho a Jorge. Hemos aprendido nuevamente, Jorge, con tus conceptos. Nos parece muy importante hoy en esta grave contingencia sanitaria y económica estar muy atentos, estar muy bien informados y saber hacia dónde puede transcurrir y los diversos escenarios de nuestra economía y sobre todo puntualmente de nuestra industria. La información nos da poder, nos da rumbo, nos da dirección, y ha sido de grandísima utilidad, Jorge, tu exposición. Lo mismo digo, Antonio, gracias por tu esfuerzo desde Europa, siempre conocer lo que hacen en el otro continente, en España puntualmente, de cómo han enfrentado esta contingencia y qué están visualizando ustedes. Nos ayuda para comprender mejor el mundo, para comprender mejor nuestra industria y buscar de las experiencias de la grave contingencia que ustedes sufrieron y que espero que ya estén saliendo de la contingencia sanitaria, pues se aprende mucho, y para nosotros es de grandísima utilidad escucharte, Antonio, tus conceptos y tu sabiduría. Les agradezco mucho a los dos este esfuerzo, y bueno, pues Canadevi es su casa. Y me despido de toda la audiencia y les mando saludos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias, presidente. Gracias, Jorge. Muy bien, Antonio. Hasta luego. Hasta luego y muy buenos días a todos. Gracias. Gracias.